Ya, buenas noches con todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre trabajos en altura. Generalmente, cuando nosotros vayamos a hacer los trabajos en altura, tenemos que tener presente las normas, los procedimientos, los estándares y las reglas, ¿no? Generalmente, si nosotros vamos a hacer un trabajo en altura con los materiales, las herramientas y los EPPs adecuados, vamos a evitar accidentes, posibles accidentes ante los trabajos que se vayan a realizar en determinadas áreas. Bueno, ¿cuál es la definición de trabajos en altura? Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras que esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual, mayor a 80 metros con respecto del plano horizontal interior más próximo. Esto nos quiere decir de que, según la norma, la 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que los trabajos en altura están considerados de 1,8 metros para arriba, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer trabajos de a 1,8 metros de altura, entonces ya debemos usar el arnés adecuado. Se considerará también trabajos en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,2 metros. También se consideran trabajos en altura cuando vayamos a trabajar en espacios confinados o cuando haya tanques enterrados o excavaciones de profundidad a 1,2 metros, ¿no? Hay que tener en consideración que esos trabajos ameritan mayor supervisión para poder realizar efectivamente nuestros trabajos. Consecuencias de una caída. Dada la gravedad de las consecuencias que tiene una caída para la integridad física y la salud del trabajador, es necesario que el empleador adopte las medidas de control de riesgo, ya sea en la fase de proyecto o diseño de los métodos de trabajo para excluir aquellas tareas o situaciones que tengan riesgo de caída. Bueno, generalmente si vamos a tener un accidente por caída a diferente nivel o de una altura más de 1,8 metros, 1,80 metros, las consecuencias van a ser graves, ¿no? Mínimo un accidente por caída de persona a diferente nivel va a ser una lesión de una fractura en el cráneo, en el cuerpo o en los pies, ¿no? Y si las medidas de contradescrita anteriormente son inaplicables a insuficiencia para la seguridad del trabajador, se debe recurrir al uso de un sistema para la detención. Cuando vayamos a hacer trabajos a más de 80 metros, tenemos que usar ya el EPP adecuado. ¿Y cuál es ese EPP adecuado? Es el arnés de seguridad con su respectiva línea de vida. Por lo general, cuando hacemos los trabajos a más de 1,80 metros de altura, antes de iniciar los trabajos en altura, debemos de realizar la inspección del área de trabajo, hacer el orden y limpieza. Básicamente tenemos que ver que no haya objetos, material, equipo en el área donde vayamos a trabajar, ¿no? Y tenemos que delimitar nuestra área para hacer trabajos adecuadamente. De acuerdo a la norma NTG 050, seguridad durante la construcción, en el capítulo 20 especifica la altura de seguridad de 1,80 metros. No solo en la G 050 especifica la altura de unos 1,80 metros ya de trabajo en altura, sino también los trabajos en altura para las diferentes entidades a que vayamos a trabajar, no ya sea en minería, industria, construcción. Los trabajos están considerados de 1,80 metros arriba, ya son trabajos en altura. Acuérdate de usar EPP certificado. Generalmente cuando nosotros vamos a usar los EPPs y el EPP que está considerado para trabajos en altura es el arnés de seguridad con su respectiva línea de vida, ¿no? Entonces tenemos que ver que el arnés esté certificado adecuadamente y también tenemos que hacer la inspección respectiva. Antes de empezar a usar nuestro arnés, tenemos que hacer una inspección y rellenar el checklist de arnés, ¿no? Generalmente en toda obra de construcción, ya sea construcción, minería, industria, se tiene un checklist de inspección de arnés, en la cual en ahí determinamos
Determinamos si el arnés está en buenas condiciones para poder hacer uso en nuestra actividad. Arnés de cuerpo completo. Los arnés generalmente son de cuerpo completo, ¿no? Anteriormente, en años anteriores, no se usaban los arnés de cuerpo completo. Por ejemplo, yo me recuerdo en el año 1990 más o menos, usábamos los arnés de medio cuerpo, ¿no? De correa, una correa que servía como arnés. Entonces, esos arneses no, básicamente estaban certificados, sí, pero no eran, la forma adecuada de usarlo, ¿no? Para los determinados en trabajos en altura. Es por eso que cuando se tuvo accidentes incapacitantes y accidentes mortales por caída de persona a diferente nivel, dejó de usarse esos arneses de cintura nada más y se empezó a exigir en todas las unidades de trabajo que se usen los arneses de cuerpo completo. ¿Cómo funciona? El arnés se compone de correas ajustables que se colocan alrededor de los hombros, pecho, cintura y pierna. En caso de caída, el arnés detiene la caída y sujeta al trabajador a un punto de anclaje seguro. En caso, cuando nosotros usamos el arnés de cuerpo completo, va a proteger todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando vaya a haber un accidente por caída de persona, básicamente vamos a evitar que el trabajador se dañe corporalmente, ¿no? O sea, dañe el cuerpo. El factor de caída en trabajos en altura. El factor de caída es un concepto fundamental en seguridad laboral que determina el riesgo potencial de una caída al vacío. En términos simples, es la relación matemática entre la distancia máxima que una persona puede caer y la longitud de la cuerda o línea de vida que absorbe la energía de esa caída. En concreto, es la distancia que recorre el trabajador antes de detenerse. Generalmente tenemos el factor de caída en trabajos en altura, ¿no? Que es F es igual a H, ¿no? H es la altura del posicionamiento del trabajador y L es la longitud que va a caer el trabajador. Entonces, el elemento anticaídas conectado por encima de mi cabeza, el factor de caída será cercano a cero. Y si el elemento anticaídas conectado a la altura del pecho, el factor de caída será de uno o más. Entonces, el elemento anticaídas conectado por debajo del pecho, el factor de caída será 2, caída muy grave. Entonces, generalmente cuando vayamos a usar un arnés de seguridad en trabajos en altura, tenemos que tener presente el factor de caída, el factor de caída ante los trabajos en altura. Si nosotros vamos a usar inadecuadamente nuestra línea de vida, vamos a anclar nuestra línea de vida inadecuadamente, entonces ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una caída muy grave, ¿no? Si tenemos una caída a diferente nivel. Fases de una caída. El inicio de una caída. El inicio de una caída accidental empieza en el momento que se experimenta el riesgo y termina el instante en que se pierde control de la estabilidad. Este periodo puede durar 3 décimas de segundo. Durante este lapso ya se ha caído 45 centímetros. Si, por ejemplo, un trabajador que está haciendo un trabajo en altura y se cae, durante el lapso ya se ha caído 45 centímetros. ¿Qué significan los 45 centímetros? De que al momento de que está iniciando la caída, en un periodo de milisegundo, en 3 décimas de milisegundo, ya está cayendo 45 centímetros. ¿Por qué la caída de 45 centímetros? Por la gravedad mismo de la Tierra, ¿no? Si nosotros, o por la gravedad de la caída. La gravedad es dependiendo de nuestro peso corporal que nosotros tengamos para que pueda caer a mayor velocidad o a menor velocidad, pero generalmente la gravedad es lo que hace de que nuestro cuerpo vaya a mayor velocidad. Caída libre, acción de caer antes que el equipo de protección personal para riesgo de caídas empiecen a actuar. Su cuerpo se acelera debido a las fuerzas de gravedad y durante esta etapa el trabajador cae 1,32 metros, es decir, ha caído 1,80 metros en solo 2 pestañadas. O sea, por el motivo de la gravedad es lo que cuando empezamos a caer, ya empezamos a caer de acuerdo a nuestro peso y y ya en cuestión de milisegundos estamos ya a una altura de más de 1,80 y a medida que vamos cayendo a más altura vamos a tener más velocidad de caída.
Desaceleración. La energía desarrollada en la caída debe ser disipada sobre 12.000 newtons, que es igual a 1.224 kilogramos. Se producen lesiones significativas. El límite permitido de fuerza transmitida al cuerpo es de 800 newtons, que son 816 kilogramos. Usando un absorbedor de energía este demora 50 milisegundos en comenzar a disipar energía, limitando esto a 400 newtons, que son 408 kilogramos. Si nosotros usamos adecuadamente nuestra línea de vida, la vida tiene un absorbedor, ¿no? De energía, en el cual cuando nos caemos, ese absorbedor es la que empieza a absorber nuestra caída. Suspensión. La sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando nosotros que vayamos a tener un accidente por caída a diferente nivel y quedamos suspendidos quedamos suspendidos sobre nuestro arnés de seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué síntomas vamos a tener? Son vértigo, náuseas, aturdimiento, desvanecimiento, dificultad respiratoria. ¿Y cuál es el promedio de duración de la tolerancia a la suspensión? Es de aproximadamente 14 minutos. Si, por ejemplo, nosotros como supervisores tenemos un trabajador que está suspendido en el aire, producto de una caída, generalmente tenemos 14 minutos para poder rescatar a ese trabajador, ¿no? ¿Qué pasa si de repente no rescatamos en los 14 minutos, nos pasamos 20, 25, 30 minutos? Entonces va a empezar a haber complicaciones cuando el trabajador queda expuesto en el aire, suspendido sobre el arnés. Entonces va a tener problemas de que la sangre ya no va a transitar normalmente sobre su cuerpo, ¿no? Y todas sus extremidades van a empezar a tener dificultades. Por eso es que tenemos como plazo máximo 14 minutos para poder rescatar un trabajador que está suspendido en el arnés. En 6 minutos con un arnés de cintura, pierna, ya 6 minutos nada más, cuando el trabajador haya caído y esté suspendido, que sea el arnés de cintura y pierna. Prácticamente en 6 minutos es un tiempo récord para poder rescatar a un trabajador. Y 1,5 minutos con cinturón de seguridad. 1,5 minutos, ¿qué quiere decir? Que no vamos a poder rescatar a un trabajador suspendido en el aire, ¿no? Entonces, por eso es que a raíz de todos estos accidentes, de la estadística de accidentes por caída de persona y por los accidentes fatales que hubo, por estar suspendido sobre un arnés de seguridad, es que en todas las empresas, ya sea minera, industria o construcción, se ha empezado a usar los arneses de cuerpo completo, ¿no? Y obligatoriamente se usan los arneses de cuerpo completo. Caída libre y energía de impacto. La energía requerida para detener un cuerpo en movimiento de caída libre es proporcional a la masa del cuerpo y a la distancia recorrida. Si nosotros tenemos la caída libre y la energía de impacto, prácticamente es una fórmula que está en función del peso, de la gravedad y de la altura. Entonces, generalmente el peso de la persona, la gravedad que vaya a tener y la altura, ¿no? Con que vaya a estar expuesto. Caída en péndulo. Ocurre cuando una persona cae desde un punto que no está directamente abajo del punto de anclaje. Se proviene con el uso de líneas de vida o de doble cordón. El absorbente de impacto normalmente no se activará. La persona puede chocar contra la pared, un poste con la fuerza equivalente a la distancia de una caída libre. Generalmente, cuando nosotros vayamos a hacer trabajos en postes, debemos fijar adecuadamente nuestra línea de vida, ¿no? Nuestra línea de vida debe estar sujeto por encima de nosotros, cosa que si la persona va a tener una caída, no pueda caer así en forma libre y pueda evitar chocarse contra el poste o una pared. Está libre el espacio de abajo hasta el suelo. Generalmente cuando nosotros vayamos a hacer trabajos en altura, ya lo hemos dicho, no tenemos que hacer una inspección adecuada de nuestra zona de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es eh,
evitar que haya tránsito de equipos, tránsito de personas. Tenemos que delimitar nuestra zona de trabajo, realizar orden y limpieza. Tenemos que hacer la inspección correspondiente para evitar que cuando hayamos trabajos en altura suceda diferentes tipos de accidentes, ¿no? Por ejemplo, si hay una maquinaria, lo que tenemos que hacer es coordinar con el supervisor para poder parar esa maquinaria o que vaya a otro lugar para que pueda trabajar. De repente hay herramientas, maquinaria, entonces todo eso tenemos que liberar de nuestra área de trabajo. Longitud de la caída, distancia de detención. Se define como distancia de detención el desplazamiento vertical total requerido para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas de sujeción. Mira, los sistemas de sujeción tenemos la longitud de la línea de vida, ¿no? La distancia de la activación, la distancia de la activación de los sistemas y las deformaciones de cada elemento. Las deformaciones de cada elemento es el total. Entonces, esto es la altura total que vayamos a tener para poder, cuando haya una caída de una persona a diferente nivel, no impacte sobre el piso, ¿no? Y tenemos que tener un espacio pequeño en el cual la persona al momento de caer, y tenemos que considerar en este espacio al momento de hacer la activación, ¿no? Cuando se activa la línea de vida se va a activar más o menos en 1,8 metros también su longitud. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un espacio mínimo. ¿Para qué? Para que la persona no impacte en el piso. Factor de caída. La longitud de la caída en los factores 0, 1 y 2 se relaciona con la altura de la caída y la longitud de la cuerda o cinta de sujeción. Factor de caída cero. El factor de caída cero quiere decir que cuando nosotros usamos nuestra línea de vida y está sujeta por encima de nosotros. Entonces, la altura de la caída es igual a la longitud de la cuerda desplegada, ¿no? Entonces, si el trabajador que está trabajando y se haya anclado por encima de la longitud de la cuerda, entonces ya el impacto va a ser cero, ¿no? Y el factor de caída uno es la altura de la caída es igual a la longitud de la cuerda desplegada. Entonces, generalmente nosotros vamos a anclarnos a la altura de nuestro pecho. ¿Qué va a pasar? Que va a ser un factor de caída uno. Y el factor de caída 2 es cuando el trabajador se ha anclado por debajo de, de su cuerpo que está trabajando, ¿no? Entonces, la altura de la caída es el doble de la longitud de la cuerda desplegada. Es el factor de caída máximo y corresponde a los estándares de seguridad para reducir el mínimo el riesgo de lesiones. Entonces, son tres factores que influyen bastante en nuestra área de trabajo, ¿no? En la cual nosotros debemos tener en consideración para no tener accidentes de repente incapacitantes o accidentes fatales al momento de realizar trabajos en altura. Y debemos anclar nuestra línea de vida adecuadamente, ¿no? En un lugar donde nosotros podemos estar más seguros. El factor 2 es la altura de una caída, es el doble de una longitud de la cuerda que la tiene. Esta situación se da cuando el anclaje está situado por debajo del operario, ya sea porque se haya asegurado inicialmente por debajo de su nivel o bien porque lo haya rebasado durante su progresión. Generalmente este factor 2 ya hemos dicho de que está por debajo, está anclado por debajo del operario, ¿no? De repente cuando un trabajador está haciendo trabajos en altura y está subiendo está subiendo, haciendo los trabajos. Entonces, ¿qué pasa de repente? No ha anclado su línea de vida, no ha anclado de manera correcta hacia por encima de él donde está trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos un accidente? Va a ser un factor 2, ¿no? Que va a tener consecuencias graves. El factor uno es cuando el trabajador se ha anclado correctamente, ¿no? Sobre el pecho o sea, la altura del pecho donde está ubicado para que pueda realizar los trabajos. Y el factor cero es el punto de anclaje por encima del trabajador de manera que la altura de la caída sea igual a la longitud de la cuerda. Cuando generalmente el trabajador está anclado por encima de su cuerpo, cuando tenga una caída,
a diferente nivel, no va a ser el accidente incapacitante, tampoco va a ser mortal, ¿no? Porque va a tener un impacto menor al momento de caer. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores y de los supervisores? Se debe contar de forma explícita con un programa de prevención de caídas. Generalmente cuando se va a realizar trabajos en altura, trabajos en caliente o diferentes tipos de trabajos que vayamos a ejecutar en determinadas áreas, nosotros como supervisores o como empleadores, lo que tenemos que hacer es, primeramente, hacer un IPRC. Un per se de línea base, ¿no? En el cual nosotros vamos a ver los peligros que vayamos a estar, que vayamos a tener en los trabajos en altura. Entonces debemos identificar y ese per se nosotros debemos elaborarlo con el apoyo de los trabajadores, supervisores y de supervisores de producción, los supervisores de seguridad. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros, cuando hagamos un IPRC y per se vayamos a identificar toditos los peligros y vayamos a ver, ¿no? ¿Qué peligros vayamos a tener cuando hagamos trabajos en altura? Tenemos que elaborar también nuestros PETs, tenemos que elaborar, y dentro de los PETs tenemos que ver qué es lo que, dentro de los PETs que elaboramos, qué herramientas, materiales y qué equipo de protección personal vamos a usar, ¿no? Y que sean los adecuados. También se debe realizar un programa de inspección y garantizar su funcionamiento para los equipos. Generalmente, los programas de inspección, cuando se realiza para los EPPs, antes de iniciar un determinado trabajo en altura, si vamos a usar el arnés de seguridad y su línea de vida adecuado, vamos a tener que hacer una inspección minuciosa de nuestro arnés de seguridad y de la línea de vida. ¿Con qué finalidad? De que de repente el arnés ha sufrido algún estiramiento o tiene una cortadura, entonces ya no vamos a poder usar ese arnés de seguridad, ¿no? De la misma forma en la línea de vida. Por eso nosotros tenemos en toda unidad donde vayamos a trabajar, ya sea minera, industria o de construcción, siempre se tiene un checklist de inspección de arnés. Entonces, si nuestro arnés no presta las condiciones, está malogrado, está deteriorado, lo que tenemos que hacer es inmediatamente informar a nuestro supervisor o de lo contrario, acercarnos a la bodega o al almacén donde podemos cambiar nuestro arnés, ¿no? Porque en toda área de trabajo siempre vamos a tener a disposición varios arneses, ¿no? Por lo que en una obra no creo que vayamos a tener un solo arnés para realizar los trabajos, ¿no? Siempre por lo general la norma te dice de que tienes que tener dos o tres, cuatro arneses adicional a lo que vais a hacer los trabajos. Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento. Generalmente el empleador está en la obligación de capacitar a su personal constantemente. ¿De qué manera vamos a capacitar al personal? Primero tenemos que hacer una evaluación, tenemos que hacer, no ten- el personal tiene que pasar una evaluación médica para ver si está en condiciones de poder trabajar, para poder realizar trabajos en altura. Y una vez que ya hayan pasado su examen médico, seguidamente ya se hace un programa de capacitación, ¿no? Para poder hacer trabajos en altura, ¿no? Donde el trabajador tiene que estar, tiene que saber cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos de caída ante diferentes niveles. También se hace un programa de entrenamiento, ¿no? Con todos nuestros colaboradores. Por ejemplo, nosotros en las unidades donde hemos trabajado, siempre hacíamos un simulacro, ¿no? Entonces, los simulacros ¿en qué consistían? De que el trabajador tenía que participar en el simulacro ante caída de persona, ante accidentes por caída de roca, ante accidentes por resbalón.
o por gaseamiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa en el cual hacemos diferentes tipos de actividades de capacitación, simulación, incluso tenemos un equipo de rescate, en el cual también el equipo de rescate interactúa con los trabajadores y con los supervisores para ver, ¿no?, la forma correcta de poder rescatar ante un evento o un posible accidente, ante una caída a diferente nivel o una caída por atrapamiento. También se planea y se implementa control los trabajos que presentan riesgos de caída. Planear, implementar y controlar. Generalmente, si nosotros vayamos a implementar las medidas de seguridad, vayamos a hacer, vamos a hacer nuestro IPC. Generalmente nosotros tenemos que ver todos los controles que vayamos a hacer ante determinadas actividades. También tenemos que rellenar nuestro PETS, tenemos nuestro permiso escrito de trabajo seguro. También tenemos nuestra herramienta, el ATS, tenemos las capacitaciones de 5 minutos, las capacitaciones, las charlas de 5 minutos, las capacitaciones que duran 1 hora, 2 horas. Entonces tenemos diferentes controles para poder prevenir accidentes de trabajos en nuestras áreas de trabajo. Asegurar que el programa bajo su responsabilidad sea entrenado en el presente procedimiento antes de iniciar el trabajo en altura. Generalmente, cuando vamos a hacer trabajos en altura, el personal debe estar entrenado, capacitado y debidamente sano. Entonces, por lo general, si nosotros vayamos a tener un trabajador que no está en condiciones favorables para que pueda hacer el trabajo en altura, generalmente los trabajadores manifiestan, ¿no?, que están enfermos o de repente no se sienten bien para hacer el trabajo en altura, entonces tenemos que reemplazar a ese trabajador. De repente nuestro trabajador anímicamente no está bien para poder hacer trabajos en altura, entonces si nosotros como supervisores, cuando el trabajador haya manifestado de que no se sienta anímicamente bien para hacer un trabajo, le decimos que sí, haga tu trabajo, vaya a hacer el trabajo, nomás de repente vamos a sacar un accidente, ¿no? Y hasta puede ser un accidente fatal. Y la norma que nos dice, si nosotros incumplimos en las órdenes hacia los trabajadores y existe un accidente fatal, puede ser hasta cárcel para el supervisor, ¿no? Por eso, generalmente nosotros siempre capacitamos a los trabajadores para que puedan realizar bien su trabajo y evitar que se haga accidentes. Pero también el trabajador no va a esperar que el supervisor todavía esté tras del trabajador para que pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Los trabajadores también están en la obligación de hacer bien el trabajo cuando vayan a hacer trabajos en altura. Los trabajadores, dice, asistir a las capacitaciones. Ya hemos hablado de que los trabajadores se debe capacitar a los trabajadores y los trabajadores deben asistir, ¿no?, a los trabajos, a los entrenamientos que vayamos a tener dentro del área de trabajo. Cumplir con todas las políticas y procedimientos. Para eso nosotros tenemos procedimientos, políticas, tenemos normas, reglas, estándares que nosotros capacitamos a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Entonces, teniendo en consideración de que ya todo trabajador está capacitado adecuadamente, debidamente, ¿no? Y sabe los estándares, los procedimientos, las normas, reglas. Entonces ya, pero de todas maneras tenemos que seguir capacitando, ¿no? Reentrenándolos. ¿Para qué? Para evitar accidentes en nuestra área de trabajo. Mantener a su empleador al tanto de cualquier condición de salud que lo imposibilite para desarrollar su tarea. Justamente hemos hablado, si algún trabajador no se encuentra de salud bien, se tiene que informar para poder reemplazar a ese trabajador, ¿no? Nosotros no podemos, como supervisores, no podemos darnos el lujo de enviar a un trabajador que no se encuentra anímicamente bien o que no se encuentra físicamente bien o de repente de salud bien. No podemos mandar a hacer un trabajo de alto riesgo. Y el trabajo de alto riesgo son los trabajos en altura prácticamente. Utilizar las medidas de seguridad contra caídas diseñado, instalado o brindado. Generalmente, si vamos a hacer trabajos en altura, se tiene que
usar el arnés de seguridad, su línea de vida y los puntos de anclaje adecuadamente, ¿no? Los trabajadores, antes de iniciar su actividad, están en la obligación de hacer una inspección adecuada del arnés, de la línea de vida y del punto de anclaje donde vayan a instalar, a hacer el trabajo. Reportar de forma inmediata a su superior persona encargada para esto de cualquier daño de su EPP, sistema colectivo o individuales. Generalmente, cuando vayamos a tener trabajos en altura, no necesariamente vamos a reportar a nuestro supervisor inmediato, ¿no? Generalmente nosotros tenemos un código en el cual debemos reemplazar nuestros EPPs. Y ahora la norma te dice de que si un EPP se encuentra en mal estado, inmediatamente debes acercarte al almacén y reemplazar ese EPP por otro que esté en buen estado, prácticamente por un EPP nuevo, ¿no? Y si en caso el almacenero no te quiera cambiar el EPP, ahí sí reportar al supervisor o al empleador para que puedan hacer para poder reemplazar el EPP. Bueno, generalmente cuando ya hemos hablado también de la elaboración de los procedimientos, del I per se, todo trabajador, cuando nosotros como supervisores o el empleador vaya a hacer la elaboración de los PETs o el I per se o el ATS, lo que pasa es que los colaboradores o los trabajadores colaboran, ¿no? Siempre nos reunimos con ellos, ¿para qué? Para poder ver los posibles accidentes, las posibles lesiones. Podemos sacar las estadísticas de accidentes que hemos tenido durante un año, ¿no? Si nosotros vamos a actualizar, por ejemplo, nuestro I per se, nuestros PETs al 2025, que estamos ahora en enero, en noviembre, diciembre, ya hemos hecho una actualización de todo nuestro I per se de línea base, hemos hecho una actualización de nuestros PETs, una actualización de toda la documentación que vamos a usar durante el año 2025. Lógicamente, cada año, en el mes de noviembre y diciembre, ya se actualiza todita la documentación con respecto a la seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué se actualiza? Porque eso también nos dice en la norma, ¿no? La norma nos dice de que debemos actualizar periódicamente. ¿Y qué es periódicamente? Cada año. Cada año debemos actualizar de acuerdo a los eventos suscitados. De repente, si nuestra estadística nos dice que hemos tenido un accidente por caída de persona durante el año 2024 o hemos tenido un accidente incapacitante, un accidente fatal, un accidente trivial, básicamente, en base a eso, vamos a hacer nuestro I per se, nuestros PET, ¿no? Para ver los controles, ¿no? La mejora continua en la que es la elaboración de nuestra documentación y para poder trabajar de manera correcta. Si nosotros hemos tenido 3 o 4 accidentes en el año 2024, nuestro objetivo del 2025 debe ser 0 accidentes. Y esos 0 accidentes vamos a lograrlo con el apoyo de los trabajadores, los supervisores, básicamente con que los trabajadores estén conscientes de que al momento de realizar sus trabajos lo hagan de manera correcta y segura. ¿Y qué es de manera correcta y segura? A la primera deben hacerlo bien hecho. ¿Para qué? Para poder evitar volver a hacer o para poder evitar tener accidentes. Programa de prevención de caídas. Se debe contar con un programa de seguridad y salud de trabajo que cuente de forma explícita con un programa de prevención de caídas que incluya normas, obligaciones y capacitaciones. Generalmente los programas de prevención de caídas siempre son, ¿no?, los procedimientos, los estándares, lo- los reglamentos, los PETs. Entonces, todos esos programas que nosotros vayamos a hacer, como ya lo dije, vamos a actualizar periódicamente y esos periodos son al año. El procedimiento de rescate. Generalmente cuando los procedimientos de rescate se tiene un programa de emergencia, ¿no? También hemos hablado de que hacemos un simulacro, en el año hacemos un simulacro por caída de persona a diferente nivel. Y dentro de ese simulacro también intervienen los supervisores de primera línea, los superintendentes, los gerentes,
los supervisores de seguridad, los trabajadores mismos. ¿Para qué? Para ver si efectivamente estamos cumpliendo con las capacitaciones que nos han dado, ¿no? Si a nosotros nos capacitan sobre los procedimientos de trabajos en altura y algunos procedimientos de rescate, entonces en ese momento van a evaluarnos a nosotros si estamos aptos o no estamos aptos para hacer un rescate de una persona que se haya accidentado. Y generalmente las capacitaciones sobre rescate siempre nos lo dan en toda empresa minera, ¿no? Empresa minera, empresa de construcción, en la industria. Los procedimientos de rescate, ya hemos hablado de los procedimientos de rescate, ¿no? ¿Quién debe rescatar al accidentado? Primero debemos ver que la zona esté segura, debemos aislar la zona, debemos evitar que haya aglomeración de personal para que haya suficiente aire donde esté el personal accidentado. La investigación de incidentes, accidentes de la misma forma, ¿no? Al momento de hacer una investigación de un incidente por caída a diferente nivel o caída al mismo nivel, o un incidente de un trabajador que haya usado el arnés de seguridad inadecuado, entonces se tiene que hacer una investigación de ese incidente, ¿no? Entonces ahora las investigaciones de un incidente se realiza generalmente casi igual como una investigación de un accidente. Se hacen los mismos parámetros, las mismas investigaciones, se recopilan los datos necesarios para poder hacer la evaluación del incidente. Pero esta evaluación, esta investigación de accidente, incidente, ¿con qué fin se realiza, no? De evitar accidentes en nuestra área de trabajo. Evitar accidentes incapacitantes, evitar accidentes mortales en el futuro. Es por eso que se hace la investigación adecuada de los incidentes. ¿Para qué? Para prevenir al trabajador o al empleador de qué formas estamos trabajando en nuestra área de trabajo. Evaluación de la eficacia del programa. Si nosotros tenemos un programa de trabajos en altura, no, un programa que hayamos elaborado, ¿no? Para hacer un trabajo en altura o a diferente nivel, simplemente el área de seguridad con los supervisores de primera línea y los superintendentes de seguridad hacen la evaluación de la eficacia del programa. Y eso siempre te hacen una evaluación periódica, ¿no? Generalmente cuando nosotros trabajamos en el área de seguridad, nos vienen a hacer la evaluación periódica, a veces viene 2 veces al año o a veces hasta 3 veces al año hacemos una evaluación periódica cruzada entre áreas. Si nosotros hemos trabajado en mina, eh, hacemos la evaluación cruzada. Por ejemplo, el área de supervisión mina tiene que hacer una evaluación al área de mantenimiento, o el área de mantenimiento tiene que hacer una evaluación al área de seguridad. El área de seguridad tiene que hacer una evaluación al área de chancado, y así sucesivamente, ¿no? Arnés para trabajos en altura. Son equipos que permiten realizar la tarea de forma segura y eficiente. Generalmente el arnés para trabajos en altura es el adecuado o no es el adecuado cuando nosotros usamos, ¿no? Hay diferentes tipos de arneses en el cual nosotros como empleadores o como supervisores debemos hacer una evaluación exhaustiva de nuestro equipo de protección personal. De repente, el arnés que nos vaya a dotar alguna empresa, un fabricante, no presta las normas internacionales o las normas peruanas, entonces no podemos usar un arnés inadecuadamente. Deben cumplir con las normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas de los mismos. Se deben evitar EPP no certificados y de baja calidad. Justamente de eso hablaba, de que si el EPP no está de acuerdo a la a las normativas internacionales, lo que va a pasar es que no podemos usar un arnés inadecuado, ¿no? Vamos a tener problemas, no solo problemas ante un accidente por caída,
vamos a tener un problema de ergonomía. ¿Y qué es un problema de ergonomía? De que no va a estar de acuerdo a nuestro cuerpo o no va a estar, no va cuando no cumple las normas, entonces vamos a tener los problemas al momento de que nosotros trabajemos con el arnés, no, no nos vayamos no es el adecuado, no es el que va a encajar en nuestras piernas o en nuestros muslos para poder trabajar adecuadamente. De repente nos va a presionar o va a hacer una marca como anteriormente. Por ejemplo, nosotros usábamos los arneses inadecuados. Estamos hablando de los años 80, 85. No te daban un arnés adecuado, ¿no? Y hasta de repente los trabajadores cuando hacían trabajos en altura, se ponían de soga de nylon, nada más se amarraban a los muslos de las piernas. ¿Y qué sucedía? De que cuando terminaban de hacer su trabajo estaba todo marcado, todo el muslo y se sentían mal. Entonces, esas formas ya no se hacen, esa forma de trabajar ya no es el adecuado, ¿no? Es responsabilidad del empleador generar políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPPs. Generalmente nosotros en toda área de trabajo tenemos el área de seguridad y el área de seguridad es el responsable de poder hacer la revisión periódica de los equipos de protección personal. Pero lógicamente no vamos a esperar que el área de seguridad venga y haga la revisión de los EPP, ¿no? Nosotros como colaboradores, como trabajadores, estamos en la obligación de hacer la revisión periódica de nuestros EPPs y informar al supervisor, al ingeniero de seguridad para que nos puedan reemplazar en caso estén deteriorados. Selección de arnés para trabajos en altura. La selección de arnés es de acuerdo, de ser ejecutada y decidida por personal calificado. Generalmente, todo, hasta un mismo trabajador, cuando va a usar un arnés ya está calificado para hacer la inspección adecuada de su arnés, ¿no? ¿Por qué? Por las capacitaciones, entrenamientos, de repente, eh, por las capacitaciones, entrenamientos y por lo que generalmente usan periódicamente sus arneses, ya ellos saben las condiciones favorables del equipo de protección. Tener en cuenta los movimientos que el trabajador requiere para realizar la tarea. Generalmente cuando vayamos a hacer trabajos en altura, los movimientos que vamos a hacer son casi, no es cuando vayamos a hacer un trabajo en el piso o parados en el piso, no es igual que vayamos a hacer un trabajo en altura, ¿no? Vamos a tener siempre restricciones o dificultades para el movimiento. Es por eso que tenemos que tener en cuenta los movimientos al momento de realizar el trabajo en altura. Considerar el tipo de punto de anclaje que es posible por las características del puesto de trabajo. Bueno, los puntos de anclaje generalmente, ya cuando vamos a hacer los trabajos, ubicamos los puntos de anclaje favorables donde vamos a fijar nuestra línea de vida, ¿no? Considera la presencia de obstáculos en la dirección de la caída. Pues ya hemos hablado también, si de repente estamos haciendo trabajos en altura, tenemos que ver de que no haya personal que esté transitando en el lugar de trabajo, no haya equipos, no haya herramientas, materiales que esté en nuestra área de trabajo. Tenemos que aislar nuestra área de trabajo para poder realizar un trabajo en altura, ¿no? Generalmente no podemos realizar trabajos si no se haya hecho una inspección adecuada y no se haya delimitado nuestra área de trabajo. Considerar el comportamiento del equipo en caso de caída y la confortabilidad de los diseños disponibles. Justamente para eso se hace una inspección del equipo, ¿no? Para ver si el equipo está en buenas condiciones y si va a trabajar de forma correcta al momento de que de repente sucede un accidente por caída de persona a diferente nivel. El arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, detección de caídas, de posicionamiento bajo tensión o de acceso
por cuerdas permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se puedan presentar durante el trabajo o al detener una caída. Ya hemos hablado del arnés de cuerpo completo. Generalmente hay diferentes tipos de arnés que ya vamos a ver más adelante, pero lógicamente que tenemos que tener en consideración al momento de usar el arnés de seguridad, ¿no? Y dice, no debe usarse por personas obesas o personas que tengan con sobrepeso, ¿no? Generalmente nos dice acá que no se debe usar por personas de más de 113,5 kilogramos. 113,5 kilogramos es una persona ya obesa, ¿no? Y cuando vaya a pasar su examen médico, prácticamente no va a estar restringido, va a tener restricciones para hacer determinados trabajos. No va a poder hacer trabajos en altura, no va a poder usar el arnés de seguridad. Ajuste adecuado del arnés. Solo se debe permitir el uso del arnés de cuerpo completo para realización de trabajos en altura. El arnés de cuerpo completo evita que un trabajador suspendido inconsciente deje caer su tronco hacia atrás y genere un sobreestiramiento. Justamente ya cuando hemos hablado al inicio, hemos visto de que el arnés de cuerpo completo va a evitar de que al momento de tener una caída libre, va a evitar de que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de medio cuerpo para arriba se vaya hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente el arnés de cuerpo completo eh, hace para que no tengamos un accidente por de repente una luxación o un accidente por fractura de nuestra columna. Generalmente hay arnés con 5 anillos, ¿no? Dos en hombros, uno en espalda y dos en los costados. Eso generalmente. Y anillo D en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5.000 libras. Entonces en la espalda generalmente, y ese anillo también hay en la parte del frente, ¿no? ¿Para qué? Cuando nosotros hagamos trabajos o nos ponemos en la parte de la espalda o nos ponemos en la parte del pecho, en la línea de vida. Tenemos diferentes clases de arnés y una de las clases, arnés de clase A, que sirve para la detención de caídas. El arnés de clase A es un equipo de protección personal diseñado específicamente para la detención de caídas según la norma CSA Z25910, de acuerdo a la Asociación de Estándares Canadiense, ¿no? Este tipo de arnés está destinado a proteger al usuario en caso de una caída desde altura, contribuyendo a las fuerzas generadas por el impacto para minimizar lesiones. Generalmente, este arnés de clase A es para la detención de caídas. Todo arnés que vayamos a trabajar, no arnés de clase A, de clase AD, hay diferentes clases de arnés, todos van a ser para detención de caídas. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Son un punto de anclaje dorsal. Es el único punto de conexión requerido por la norma para garantizar la detención segura de caídas. Este punto se conecta a sistemas anticaídas como líneas de vida, cuerdas o retráctiles. Distribución de fuerzas. En caso de caída, las fuerzas se distribuyen por el cuerpo, principalmente en los muslos, la cintura y los hombros, reduciendo el riesgo de lesiones. Generalmente, cuando nosotros vamos a usar un arnés de cuerpo completo, lo que pasa es al momento de caer, se distribuye la caída, las fuerzas de la caída distribuye a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿no? Del hombro, los muslos, la cintura. ¿Por qué? Porque estamos asegurados en los muslos, en los hombros y en la cintura. Diseño ergonómico. El arnés está hecho de correas ajustables y resistentes, diseñados para adaptarse al cuerpo del usuario y mantenerlo en posición vertical tras una caída. Generalmente, si todo EPP que nosotros vayamos a usar debe ser ergonómico, ¿no? No vamos a usar pues, un EPP que no es ergonómico, que no se adapte a nuestro cuerpo. Y acá nos dice bien claro que las correas deben ser ajustables y resistentes, diseñadas para adaptarse al cuerpo del usuario y mantener en posición vertical tras una caída.
Por eso decimos que todo nuestro EPP, incluso nuestro protector, nuestros guantes, nuestras botas o nuestros zapatos de seguridad deben ser ergonómicos, deben ser de la talla que nosotros tenemos por medida usar. ¿Para qué? Para que al momento de realizar nuestro trabajo no nos moleste o perjudique, ¿no?, en nuestras actividades. El cumplimiento normativo fabricado de acuerdo a estándares internacionales como CSA, Z259.10 OSHA o EN310, que regulan equipos de protección contra caídas. Son normativas internacionales que regulan a los equipos de protección contra caídas. Arnés de clase AD. Un arnés de clase AD es un equipo de protección personal diseñado para trabajos en altura, que combina las características de los arneses de clase A y clase D. Según las normas internacionales, esto significa que es adecuado tanto para detención de caídas como para descenso controlado. Y las características principales son puntos de anclaje, incluye punto dorsal, esternal y ventral, además de otros opcionales como laterales o en los hombros, ¿no? Generalmente los puntos de anclaje que tenemos acá son dorsal, esternal y ventral, dice. Entonces, tenemos diferentes puntos de anclajes en este arnés para poder anclarnos adecuadamente. Usos multifuncionales, diseñado tanto para detener caídas como para permitir el acceso y posicionamiento en suspensión. Cumplimiento normativo, cumple con estándares internacionales de seguridad como CSA, Z259.10 OSHAS o EN 361.813. Diseño ergonómico. Todo EPP que nosotros vayamos a tener tiene que ser ergonómico a nuestro cuerpo, ¿no? Ya hemos dicho de que el diseño, nosotros vamos a usar un EPP que se adecue, que se adapte a nuestro cuerpo. Arnés para trabajos de electricidad. También tenemos los arneses dieléctricos. Generalmente, cuando nosotros vayamos a hacer trabajos de obras de electricidad o trabajos con energía eléctrica, tenemos que tener los arneses dieléctricos y cuentan con una protección de aislante para los cerrajes y anillos para evitar que se cargue la energía al trabajar cerca de campos eléctricos y así proteger al trabajador de cualquier accidente de descargas eléctricas. Generalmente cuando tenemos o realizamos trabajos con energía eléctrica, vamos a usar el EPP adecuado, ¿no? Como es el arnés de seguridad dieléctrico. También tenemos los guantes dieléctricos, los zapatos dieléctricos, las botas dieléctricas. Entonces, tenemos diferentes tipos de EPP de acuerdo a los trabajos que vayamos a realizar. Y estos EPPs estos arneses de seguridad dieléctricos generalmente se fabrican con fundas de vinilo que recubren por completo todos los elementos metálicos, garantizando así su correcta aislación. Tenemos los diferentes tipos de arnés de seguridad que nosotros usamos. Tenemos desde clase A, D, E, L, P, A, D, su propósito y sus puntos de anclaje, ¿no? Por ejemplo, el de clase A es detención de caídas y los puntos de anclaje es dorsal. El arnés de clase D es descenso controlado y punto de anclaje ventral adelante. El arnés de clase E, restricción de movimientos y su punto de anclaje son variados. Puede ser dorsal, ventral, entonces el punto de anclaje varía. El arnés de seguridad de clase L es de posicionamiento y su punto de anclaje son en los laterales, ¿no? En la cintura, en los costados tenemos los puntos de anclaje y ahí ubicamos nuestro punto de anclaje. El arnés de clase P, el rescate en espacios confinados. Y estos, básicamente, su punto de anclaje es en el hombro.
Ya hemos hablado de la clase AD, de tensión de caídas y descenso, ¿no? Dorsal, ventral y otros, o sea, diferentes puntos de anclaje tiene dorsal, ventral, son variados, o en el hombro. Pasos para colocar un arnés. Generalmente todo trabajador que trabaje haga trabajos en altura, los pasos para colocar un arnés es sostener el arnés en el anillo D que se encuentra en la espalda o en el arnés posterior. Lo primero que se hace es sacudir el arnés, sacudir para que todas las correas se acomoden. Generalmente, de repente hay trabajadores que no saben usar correctamente el arnés, ¿no? Pero con la práctica y las capacitaciones, entrenamientos que les brinda, ya uno aprende a usar el arnés de manera correcta. Porque generalmente nosotros como supervisores también, cuando yo trabajé allá en Cerro de Pasco y hacíamos trabajos en altura y tenía la necesidad de usar mi arnés de seguridad para poder hacer las inspecciones o para poder hacer la supervisión de un determinado trabajo, tenía que ponerme el arnés, entonces era un poco dificultoso, ¿no? Pero con la práctica, que ya constantemente usábamos el arnés, entonces ya sabíamos cómo ponernos el arnés. Pero en una primera vez de repente y no tienes buena práctica, es un poco complicado ponerse el arnés adecuadamente. El paso 2: si las correas del torso, las piernas o la cintura están abrochadas, suelte las correas y desabróchelas. Generalmente tienes que desabrochar las correas de la cintura y las correas de la parte del muslo para que cuando te pongas vayas a ajustarla debido a, o sea, lo ajustamos de acuerdo a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lo ajustamos adecuadamente de acuerdo en nuestro cuerpo, porque no podemos tampoco ponernos el arnés y dejarlo así libre o desaflojado. Tenemos que aflojar, ubicarlo adecuadamente. ¿Para qué? Para poder nosotros también trabajar de forma correcta. Deslice las correas sobre cada hombro, una por una. Cuando nosotros vayamos allá ajustar las correas, vamos a deslizarlo por partes, uno en el hombro derecho, el otro en el hombro izquierdo. ¿Para qué? Para poder usar el arnés y que esté bien ajustado a nuestro cuerpo. Pase las correas por las piernas y abróchelas en el extremo opuesto. Generalmente cuando nosotros vamos a ponernos el arnés, primero ponemos sobre los pies, ponemos en nuestros hombros y lo que hacemos es ajustar adecuadamente, ¿no? Asegurarlo. Dispositivos de anclaje es un conjunto de elementos o series de elementos o componentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje, cuya resistencia está garantizada para poder detener una caída. Generalmente nuestros puntos de anclaje que nosotros tenemos, ¿no? Donde vamos a anclar nuestra correa o nuestro arnés de seguridad, vamos a verificar que nuestro punto de anclaje sea el adecuado, ¿no? Arnés antecaídas. Ya hemos hablado de los arneses antecaídas que son de tipo A, de tipo AD. Entonces, los arneses de tensión de caída son equipos de protección individual muy completos. Entre los distintos tipos de arnés de seguridad que nos ofrecen las empresas de seguridad en altura, es de los más utilizados, puesto que limitan la fuerza del impacto en una caída libre. Ya hemos hablado del arnés de cuerpo completo, en el cual este es el más adecuado, tiene que ser ergonómico. Tenemos que saberlo también usar y al momento de ponernos, también tenemos que saberlo ajustar a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que sea ergonómico, ¿no? Al momento que nosotros vayamos a trabajar. Y el anclaje donde vayamos a colocar nuestra línea de vida debe ser segura, ¿no? Generalmente, cuando hacemos trabajos en altura y vayamos a anclar nuestro arnés, ¿qué va a suceder? De que nuestros supervisores o nuestros técnicos, nuestros ingenieros de seguridad, tienen que hacer una inspección minuciosa sobre el anclaje, a dónde va a ir anclado nuestro arnés. De la misma forma, nosotros como trabajadores ya
estamos en la capacidad de poder hacer una inspección y para ver la forma de anclar nuestro arnés. Debe cumplir con la resistencia, dice, ¿no? Carga mayor igual a 2.270 kilogramos por cada trabajador conectado. Nuestro punto de anclaje debe ser de 2.260 kilogramos. O sea, si nosotros tenemos un peso no vamos a enviar trabajadores que pesen más de 100 kilos para hacer un determinado trabajo. Entonces, igual, tenemos que ver de que nuestro punto de anclaje sea el adecuado, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a la norma, nos dice que debe ser mayor o igual a 2.270 kilogramos. Específicamente tenemos que verificar de que ese anclaje es el adecuado para poder hacer los trabajos. Ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para otros propósitos. El anclaje que nosotros vamos a usar para nuestro trabajo, entonces no debe estar fijado para otro propósito, debe ser independiente, ¿no? Porque no podemos poner dos anclajes, o sea, dos personales, no podemos anclarnos sobre un anclaje que de repente no presta las condiciones, ¿no? Por eso debe ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para otros propósitos. Ser adaptable al tipo de trabajo a desarrollar y a la instalación y a la estructura disponible. Está relevado para reducir la distancia de caída libre. Generalmente en nuestro anclaje, ya hemos hablado, ¿no? El anclaje 0, 1, 2, ¿no? Y nuestro anclaje debe ser 0. ¿Qué dice? Debe estar por encima de nosotros. ¿Para qué? Para evitar la distancia de la caída libre. Clases de dispositivos de anclaje. Tenemos la clase uno. Los dispositivos de anclaje tenemos la clase uno son dispositivos de anclaje diseñados para ser fijados mediante un anclaje estructural sobre superficies verticales y horizontales. Y dentro de los diferentes tipos de anclaje de clase uno tenemos el poste de anclaje, tenemos el anclaje de auxilio, el punto de acero fijado a hormigón con mortero químico. Tenemos el punto de anclaje sin indicador de caída. Tenemos la vista con mosquetón, diversas situaciones de colocación tipo cáncamo. Entonces tenemos diferentes tipos de anclaje en el cual nosotros vayamos a usar de acuerdo a nuestra necesidad en el trabajo. La clase 2 son dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos de la clase A1, pero cuyo diseño permite una fijación sobre tejados inclinados, ¿no? Entonces, en la clase A2 básicamente vamos a tener ya los anclajes son similares al de clase uno, pero su diseño permite una fijación sobre las partes altas, ¿no? O sobre una cuerda de acero o un anclaje de metálico. Clase B son dispositivos de anclaje provisionales y transportables. Bueno, nos dice que la clase B son dispositivos de anclaje provisionales y transportables, ¿no? Podemos tener una cuerda de acero o podemos tener un trípode que sirvan como anclaje, también usado generalmente en la industria y en la construcción, ¿no? Un anclaje por viga, abrazaderas de lazo. Tenemos diferentes tipos de anclaje en la zona B, donde son dispositivos transportables. Al momento de que vamos a usar, lo ponemos y al momento que vamos a retirarnos, ya llevamos al almacén nuestro anclaje, ¿no? De clase C, la línea flexible hecha con cable metálico o de fibra sintética, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Estos anclajes de clase C son metálicos o de fibra sintética, en la cual lo fijamos de extremo a extremo en una base estructural de fierro. Generalmente estos anclajes de tipo C básicamente son también para trabajos y para transitar, ¿no? Cuando nosotros los supervisores vamos a hacer una inspección del área de trabajo en trabajos en altura,
Usamos nuestro anclaje, ¿para qué? Para poder transitar sobre la zona de trabajo en altura. La clase D se trata de una línea rígida, hecha con un riel metálico por la que se desliza un carro. Son metálicos hechos con riel y en forma de ruedas en la parte de la riel. ¿Para qué? Para transitar sobre ellos. De clase E son dispositivos de anclaje de peso muerto, que detienen la caída gracias a su propio peso, inercia o rozamiento. Debe estar situado a más de 2,5 metros del borde. La superficie no debe inclinarse de la horizontal más de 5 grados. Generalmente estos tipos de anclaje casi de peso muerto casi no se utilizan en las obras de construcción, de minería. Entonces, en la línea de vida son un conjunto de elementos instalados de tal forma que permiten el amarre de los ganchos y su desplazamiento seguro a través de la misma. Distancia entre grapas, 10 centímetros. Cantidad mínima de grapas, 3 unidades. En la línea de vida, la distancia entre grapas son de 10 centímetros. El cable debe ser tensado de tal forma que la panza no supere los 20 centímetros. Bueno, las tuercas de las grapas deben estar hacia el lado más largo del cable. Generalmente las líneas de vida, cuando nosotros vayamos a usar una línea de vida, tenemos que ver las recomendaciones o las especificaciones del fabricante, ¿no? De qué forma están fabricadas, cuáles son sus especificaciones técnicas y sus formas de uso para poder realizar un trabajo en altura. Bueno, las recomendaciones generales son, la línea de vida pueden ser cuerdas sintéticas, cables de acero o rieles. Ya le hemos dicho ya que las líneas de vida generalmente se usan en cables de acero, en rieles o cuerdas sintéticas, ¿no? También se usan cuando nosotros hacemos trabajos en altura sobre barras metálicas. La instalación de línea de vida la debe realizar personal especializado. Generalmente cuando se hace trabajos en altura y vayamos a hacer la instalación de la línea de vida, el- ya los trabajadores que van a hacer la instalación son personal capacitado, entrenado, ¿no? De acuerdo a las normas, a las reglas, a los estándares, al procedimiento, ¿no? Entonces, ese personal entrenado que hace trabajos en altura también debe de realizar la instalación correcta. Por ejemplo, anteriormente nosotros cuando trabajábamos en mina teníamos que hacer un trabajo en altura. ¿Qué hacíamos? Mandábamos el mismo personal que va a hacer el trabajo en altura, no hacía la instalación de las líneas de vida. Lo hacía otro trabajador de una contrata. Entonces, cuando hemos estado realizando los trabajos en altura, el anclaje empezó a deslizarse. Entonces, ¿qué pasó? Que no habían fijado bien la línea de vida. O sea, el anclaje no lo habían fijado bien para que nos soporte nuestro peso. Entonces, básicamente, no es la forma correcta de instalar, ¿no? Entonces, por eso es que a raíz de todos esos incidentes, accidentes que sucedieron, básicamente a nosotros hemos optado por hacer de que las instalaciones lo haga el mismo trabajador, no esté bien capacitado para que él mismo pueda hacer de forma correcta la instalación de las líneas de vida y trabaje seguro el mismo, ¿no? Porque si lo va a hacer un tercero que no vaya a trabajar en esa área de trabajo, prácticamente no lo va a realizar de forma correcta. Y eso es lo que ha pasado en muchas áreas de trabajo donde han sucedido accidentes. Deben estar constituidas por una cuerda o un cable continuo y único. Los anclajes de la instalación deben ser resistentes, como mínimo deben resistir 220 kilogramos por persona asegurada. Entonces, los anclajes generalmente deben estar casi 2 o 3 veces, soportar 2 o 3 veces del peso de la persona, ¿no? Si nosotros pesamos 100 kilos, debe soportar unos 300 kilogramos, pero normalmente 220 kilogramos soporta bien a una persona, ¿no?
Las líneas de vida horizontales deben tensarse correctamente. O sea, las líneas de vida, al momento de que hagamos la instalación, debemos tensarla lo más tenso posible. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo adecuadamente. ¿Qué pasa si no tensamos nuestra línea de vida adecuada? Vamos a estar sujetos a de que no vamos a poder realizar nuestro trabajo adecuadamente, ¿no? Y el largo y la tensión de una línea de vida horizontal debe ser calculado y aprobado por personal calificado. Ya hemos dicho de que la tensión tiene la tensión de una línea de vida lo hace el personal calificado, pero también tiene algunos cálculos, tiene normativas para poder hacer el tensado y la colocación de la línea de vida adecuada. Líneas de vida verificables se deben ocupar por una sola persona a la vez. Una persona, un supervisor de línea debe hacer la inspección de la línea de vida, ¿no? Y también los trabajadores mismos deben hacer su respectiva verificación de la línea de vida para ver en qué estado esté instalada esa línea de vida. No podemos arriesgarnos a ir a trabajador, ir a hacer un determinado trabajo sin haber verificado e inspeccionado nuestra zona de trabajo, ¿no? Porque nuestra zona de trabajo tenemos que inspeccionarlo adecuadamente, ¿no? Todo tenemos que inspeccionar la línea de vida, el arnés, la línea de anclaje, las herramientas, el área de trabajo, la zona, las escaleras donde vayamos a transitar. Todo tenemos que hacer una inspección minuciosa. Punto de anclaje que restringe el movimiento. Punto de anclaje que tiene como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, restringiendo el movimiento del trabajador y colocando en una zona segura. O sea, este punto de anclaje que restringe el movimiento generalmente lo tiene alejado del riesgo, ¿no? Todo punto de anclaje que nosotros vayamos a usar, ya sea con cables de acero, con vigas de acero, o con cables de nylon, van a evitar de posibles accidentes, van a reducir el peligro en nuestra área de trabajo. Tipos de líneas de vida. Tenemos diferentes tipos de línea, ¿no? Tenemos el conector de anclaje, tenemos el arnés del cuerpo. Cuando nosotros vayamos a hacer trabajos en altura y vamos a usar nuestro EPP adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? Nuestro arnés de cuerpo completo, el estrobo con amortiguador, el estrobo o la línea de vida con amortiguador, ¿no? Y el conector de anclaje y el punto de anclaje estructural. Básicamente, nuestro punto de anclaje juega un papel importante en nuestros trabajos para poder hacer adecuadamente, para hacer nuestro trabajo de forma segura. Si nosotros generalmente no vamos a hacer un trabajo adecuadamente o con seguridad, vamos a estar sujetos a accidentarnos. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de línea de vida y la forma correcta de instalarlo, ¿no? Deben estar tensados adecuadamente y debemos instalarlo de forma correcta. Si nosotros acá vemos en este gráfico, nuestra línea de anclaje está casi cerca a la altura de nuestros hombros, ¿no? Por encima de nuestra cintura. Entonces es la forma correcta de poder instalar una línea de vida para trabajos en altura y nos pueda facilitar los trabajos que vayamos a realizar, ¿no? ¿Qué nos dice? Que deben ser ergonómicos los CPPs y también vayamos a poder deslizarnos adecuadamente para poder realizar bien los trabajos. Entonces tenemos la línea de vida horizontal, tenemos el deslizador horizontal, el estrobo con amortiguador y nuestro arnés de cuerpo completo, ¿no? Tenemos el deslizador anticaídas vertical, ¿no? Cuando vayamos a hacer trabajos en la industria, por ejemplo, en este caso están haciendo limpieza en un edificio
y están haciendo limpieza de las ventanas, entonces están usando el deslizador anticaídas vertical, ¿no? Con su estrobo con amortiguador, la línea de vida vertical y el arnés de cuerpo completo. Generalmente, habíamos hablado de que si vayamos a hacer trabajos en altura, debemos usar nuestro arnés de seguridad o nuestro EPP completo y el adecuado. Tenemos también la línea de vida en vertical, en el cual tiene su soporte superior, tiene la cuerda o riel vertical, el deslizador anticaídas vertical, el estrobo corto, el arnés de cuerpo completo, la escala fija, eso es una escalera, ¿no? Una escalera que estamos usando y los soportes inferior. Generalmente, y la línea de vida es vertical, que está fijado en los extremos de la pared. ¿Para qué? Para evitar posibles accidentes o posibles caída de personal a diferente nivel. Tenemos de rieles, hemos hablado. Tenemos la línea que son de riel horizontal, en el cual vamos a hacer los trabajos de manera segura, ¿no? Que también tenemos el deslizador horizontal, la línea de vida autorretráctil y el arnés de cuerpo completo. Cuando generalmente vayamos a hacer trabajos en altura, vamos a usar diferentes tipos de líneas de vida. Entonces, lo que queda a nosotros como supervisores y trabajadores, hacer que el trabajo sea correctamente, ¿no? Y usar el EPP adecuado. Estructuras provisionales para trabajos en altura. Cuando hablamos de estructuras provisionales para trabajos en altura, estamos hablando de las barandillas provisionales de obra. O sea, estas barandillas que tenemos acá, en algunos casos lo usamos provisionalmente o en algunos casos lo fijamos de extremo a extremo, pero bien fijo, ¿no? Y las barandillas provisionales de obra, también conocidas como sistemas provisionales de protección de borde. Son estructuras que se utilizan para evitar que las personas o los materiales se caigan desde superficies de trabajo en altura. Ya, bueno, acá tenemos una pregunta de Miguel Pacheco. Eh, Nos dice, buenas noches. ¿Alguien quiere participar? Escucho por ahí que alguien quiere participar. A ver, por favor, participe nomás. ¿Alguna pregunta o algo que quieras acotar? Bueno, acá tenemos una pregunta en el chat donde nos dice Miguel Pacheco. Buenas noches. ¿De cuántos metros de altura se usa el arnés? Generalmente ya hemos hablado de que para trabajos en altura están considerados a partir de 1,80 metros para arriba, ¿no? Entonces, si nosotros ya vamos a hacer trabajos en altura, ya consideramos que 1,80 ya es trabajo en altura para nosotros. Y si estamos trabajando a 1,20 m, 1 metro, todavía no es trabajo en altura, pero de 1,80 ya nosotros ya debemos usar nuestro arnés de seguridad. Ya continuando, Ingeniero, sí, sí, te ingeniero, escucho. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Interesante su ponencia, ingeniero. Una consulta que quería hacer, tantas que pueden haber. En el momento de un trabajador, por ejemplo, que está trabajando en la altura, no importa la distancia, al caer y quedarse, ¿cuánto se multiplica por cinética el peso de su cuerpo ante su caída? Por ejemplo, una persona por 100 kilos. ¿Cuánto de peso, digamos así, cuánto de fuerza cae al momento de caer? Fuerza. Gracias. Wilmer, discúlpame, no te escuché bien. Un favor, ¿puedes
colocarte bien o pegarte al micrófono. No, la verdad no te escuché bien. ¿Me escucha, ingeniero? Ya, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, aló, sí, Ya, te escucho, te escucho. Pégate, ya. pégate bien. No, no, no te escucho nada. No, no te he escuchado nada. Ah, ya, debe ser por el espacio. Ahora, Ya, ahora sí, ahora sí. sí, preguntaba en cuanto a un trabajador que cae con el arnés puesto a cierta distancia, por decir, un trabajador de 80 kilos que cae a una altura de 20 metros, ¿cuánto se multiplica el cuerpo en el peso al momento de caer, de impactar hacia, hacia el vacío? ¿Que es suspendido o no? Gracias. Bueno, generalmente cuando tenemos una caída a diferente nivel, ¿no? La dependiendo de la altura, básicamente, ¿no? Como ya hemos visto ya anteriormente, depende de la altura que vayamos a caer. Si, por ejemplo, si nosotros, pero ya esta caída se multiplica en casi en tres partes del peso de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pesamos 100 kilos, nuestro peso será 300 kilos, va a multiplicar, ¿no? Pero de acuerdo a la definición de la norma, nos dice que son 220 kilogramos. ¿Me escuchaste, Wilmer? Ya bueno, al final también vamos a poder volver a repetir, ¿ya? No, vamos a terminar con la exposición y al final vamos a poder resolver todas las preguntas que crean conveniente ustedes. Las estructuras provisionales para trabajos en altura. Las barandillas provisionales de obra, también conocidas como sistemas provisionales de protección de borde, son estructuras que se utilizan para evitar que las personas y los materiales se caigan desde superficies de trabajo en altura. Las barandillas provisionales son obligatorios cuando existe riesgo de caída de más de 2 metros de altura. O sea, generalmente, si la norma nos dice que nosotros ya consideramos que los trabajos en altura son de 1,80 metros a más, entonces ya la norma nos dice que debemos usar barandillas para trabajos de 2 metros, ¿no? Cuando nosotros hagamos trabajos de 2 metros de altura ya debemos usar barandillas. ¿Para qué? Para evitar la caída a diferente nivel. Y tenemos la clasificación en tres clases. Clase A, resistencia para cargas estáticas en superficies horizontales. La clase B, resistencia de cargas estáticas y fuerzas dinámicas. Y la clase C, resistencia para fuerzas dinámicas de alta intensidad. Estructuras provisionales para trabajos en altura. Tenemos las barandillas, también tenemos los andamios. Normalmente cuando nosotros vayamos a usar andamios para trabajos en altura, tenemos que hacer la inspección minuciosa, ¿no? Hacer una inspección adecuada del andamio. ¿Para qué? Para poder realizar los trabajos de forma segura. ¿Y qué nos dice el andamio que debemos hacer para usar un andamio? Lo primero que debemos hacer es una inspección adecuada. Al momento de realizar la instalación del andamio o el armado del andamio, tenemos que armarlo de manera adecuada. También el andamio debe estar nivelado, debe estar fijado sobre una superficie plana y bien nivelado, ¿no? También debe tener escaleras para poder subir sobre la plataforma del andamio. Las escotillas trampillas de las plataformas con acceso deben permanecer siempre cerradas. O sea, los extremos, las escotillas del andamio deben permanecer siempre cerrados. No debe estar abierto por ningún motivo para evitar caída de personas. Deben estar instaladas adecuadamente con sus diagonales. Deben tener todos sus
sus accesorios completos para poder instalar bien el andamio, ¿no? Y control de arrostramiento y o antivuelco para estabilidad y fijación de andamios. Eso se fija adecuadamente el andamio para evitar caída de andamio. Todo el módulo debe tener baranda inferior. Si esta es la baranda superior, tenemos una baranda superior donde va a ir el trabajador para que pueda realizar su trabajo. Entonces tenemos que tener un módulo en la parte inferior también, ¿no? ¿Para qué? Para poderte fijar nuestra escalera. De repente en nuestro andamio usamos a más de 3 metros, 4 metros, entonces generalmente tenemos que usar ya dos o tres escaleras para subir en la plataforma del andamio. Y para eso tenemos que armar con módulos, un módulo de baranda inferior. Estructuras provisionales para trabajos en altura. Bueno, ya hemos hablado de los andamios móviles y de los andamios colgantes, ¿no? O las barandillas. Las barandillas o los andamios colgantes, ¿no? En la cual si nosotros vamos a hacer trabajos en altura, debemos ver que de hacer los trabajos de forma segura, ¿no? Y de la forma correcta. Porque qué dice la seguridad? La seguridad, ¿cuál es el significado de seguridad? En pocas palabras, la seguridad es la forma correcta de hacer el trabajo a la primera y bien hecho, ¿no? Si nosotros no hacemos un trabajo bien hecho a la primera, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener que volver a hacer el mismo trabajo de nuevo. Entonces, eso no es un trabajo seguro ya. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación de trabajos en altura. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas para poder culminar con la presentación del día de hoy, que es el trabajo en altura. Bueno, acá hay una pregunta de Miguel Pacheco que nos dice, ¿de cuántos metros de altura se usa el arnés? Generalmente ya hemos dicho ya, según la normas internacionales y normas nacionales, que trabajos en altura están considerados de 1,80 metros a más, ¿no? Entonces, ya por norma tenemos que usar ya cuando hagamos trabajos de 1,80 metros para arriba, ya tenemos que usar nuestro arnés de seguridad. Otra pregunta nos dice Alexia Castro. Nos dice una pregunta de Alexia Castro de que si se está haciendo trabajos a más de 1,80 metros, no hay punto de anclaje o uno adecuado, ¿qué se podría hacer? Generalmente, si nosotros ya hacemos trabajos de 1,80 a más, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un punto de anclaje. Ahora, si no tenemos el punto de anclaje, como dice nuestra amiga Alexia, lo que tenemos que hacer nosotros como supervisores o como colaboradores o trabajadores, tenemos que fijar un punto de anclaje, ¿no? ¿Para qué? Para poder trabajar de forma segura. Porque ¿qué pasa si de repente tenemos una inspección del ministerio o de la SUNAFIL y nos encuentran trabajando sin punto de anclaje cuando estemos ubicados a más de unos 80 metros? Vamos a tener una sanción, ¿no? Nosotros en Cerro de Pasco, cuando hemos tenido la inspección del ministerio, nos han encontrado haciendo trabajos a más de 1,80, pero sin arnés, sin línea de vida y sin un anclaje respectivo. Entonces, básicamente lo que hicieron los señores, han paralizado el trabajo, nos han sacado de nuestra labor y han bloqueado nuestra zona, ¿no? Han puesto una cinta roja en el cual ya dijeron que terminantemente prohibido entrar a esa área de trabajo mientras no se levante las observaciones. ¿Y cuál era la observación? De que habíamos incumplido en la norma, ¿no? La norma técnica de no usar el arnés de seguridad, no tener el punto de anclaje adecuado. Entonces, prácticamente ya la empresa ha sido multado, ¿no? Entonces,
Han encontrado una no conformidad en nuestra área de trabajo y todavía es una no conformidad grave en la cual han tenido que sancionar a la empresa. Por eso es que las normativas que tengamos nosotros, como es el Decreto Supremo, la 29783, la G050, tenemos la normativa de seguridad, la normativa de la 034, que es la de energía y minas, el Decreto Supremo 034 de energía y minas, nos habla, ¿no? De que nosotros debemos, a más de unos 80 metros ya debemos usar nuestro carnet de seguridad. Y si nosotros también vamos a trabajar por debajo ya de del punto cero, ¿qué tenemos que hacer? También usar nuestro carnet de seguridad, porque ya estamos trabajando a menos 1,80, 1 o 2 metros de altura, ¿no? Sobre el piso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir con estas normativas que ya están especificadas. Ingeniero, buenas nuevamente. ¿Cómo Bueno, está? ¿Cómo está? un aporte más o menos quisiera hacer nosotros, encima Callao, yo trabajo ahí, soy técnico en prevención. Estamos desmontando una grúa de más o menos de capacidad de carga de 45, 45 toneladas así, para poner una nueva. En este caso, una medida de contingencia que nosotros hemos hecho, en vista de que, bueno, nuestro personal no es experto en rescate en la altura, es dar una charla preventiva acerca del síndrome ortostático, el síndrome del arnés, que es conocido mucho en los rigger y algunos especialistas. Es, es en cuanto al rescate de la persona que quede suspendido, al momento de ser rescatada, no ponerse en posición vertical ni horizontal directamente, ni tampoco trabajar inmediatamente, dejarlo en posición fetal y llevarlo a la clínica, ¿no? A la clínica que nosotros tenemos asegurada. Ahí con el arnés puesto. Ahí poco a poco, ya el médico estando en la clínica, ordenará ya el tiro del arnés y también el monitoreo correspondiente. Wilber, no se te escucha bien, se te escucha entrecortada. Es como si tuvieras, no tendrías señal ahí en tu computadora porque se te escucha entrecortada. Por favor, puedes pegarte un poco más porque te escuché la primera parte nomás que dijiste y después ya no se te escuchó nada. ¿Puedes volver a A ver, repetir, por favor? no, es que lo que ocurre es que como medida de contingencia que nosotros tenemos es dar capacitación al personal en cuanto al rescate se refiere. Nosotros tenemos personal calificado para hacer este tipo de labor, pero más que todo viene ya la colaboración del trabajador. En cuanto a la posición en la cual debe él de adoptar, que es una posición fetal, al momento después de ser rescatado. No trabajar inmediatamente después del rescate, no ponerlo en posición horizontal de frente o que se pare de frente, porque sabemos nosotros de que el arnés de seguridad en las partes inferiores hace como una especie de torniquete al momento de estar suspendido y puede generar daño en el corazón al momento de volver en sí el cuerpo a la normalidad. Entonces, interiormente, las venas ejercen presión sobre el corazón a los ventrículos, generalmente, pudiendo producir un infarto cardíaco en el paciente posteriormente. Más o menos unos 30 minutos, un lapso de 30 a 40 minutos. Para evitar eso, se pone en posición fetal, se le lleva hacia la clínica y ya el médico allá en salud ocupacional ya se encarga de ordenar, ¿no? El previo monitoreo, el retiro del arnés y su posición normal del trabajador. Ese es el aporte que quería ayudar.
Ya, muchísimas gracias por el aporte, Wilmer. Muy buena tu participación, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Toda empresa que haga trabajos en altura siempre capacita a su personal, ¿no? Y no necesariamente esperar también que el equipo de rescate vaya a auxiliar cuando haya un accidente o un incidente por caída de persona, porque como ya hemos dicho, básicamente tenemos poco tiempo para rescatar a la persona. Y tú bien claro has completado esta exposición diciendo de que en la parte del muslo se forma como un torniquete y si nosotros demoramos, por ejemplo, en rescatar al trabajador que está suspendido en el arnés, ¿qué va a pasar? No va a tener que la sangre no va a fluir bien sobre sus venas, ¿no? Entonces vamos a poder de repente tener un accidente más grave. Entonces, lo que Wilmer ha dicho es bien cierto y que todo personal que trabaja en altura debe estar capacitado y entrenado para hacer este rescate, el rescate respectivo, ¿no? Básicamente, nosotros también cuando hemos trabajado en Interior Minas siempre teníamos capacitaciones de rescate, entonces es lo que teníamos que asistir sí o sí a las capacitaciones para poder estar entrenado en rescate minero, rescate en alturas, rescate en inundaciones, rescate con gases como el monóxido de carbono, los gases nitrosos. Entonces, en todo eso nos capacitaban a nosotros para poder tener conocimiento y actuar de forma inmediata, ¿no? No, como tú dices, no debemos todavía esperar que venga el equipo de rescate si tenemos que va a haber complicaciones con nuestro trabajador que se encuentra colgado, ¿no? Muy buena tu participación, Wilmer, y muchísimas gracias más bien por complementar de esta capacitación de trabajos en altura. Acá nos dice Joel Corso Melgarejo, ingeniero, una pregunta. Si trabajo a una altura de 1,80 metros, ¿a qué altura tendría o distancia que podría poner como mínimo mi punto de anclaje? Ya hemos hablado generalmente de que si nosotros vamos a trabajar a más de 80 metros, nuestro punto de anclaje debe ser por encima de nuestro punto, ¿no? O sea, ¿con qué finalidad? O sea, de nuestra altura de nosotros, ¿con qué finalidad de que al momento de repente de que se caiga una persona, no vaya a impactar en el piso, ¿no? Si nosotros vamos a anclarnos, como hemos visto en los ejemplos, en los tres tipos de anclaje. Quiero buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y quiero una consulta. Recién estoy viendo lo que es los temas en altura, trabajo sobre altura, porque recién estoy empezando en ese rubro. Y mi consulta, ingeniero, es para hacer un trabajo en altura y también ya que sea para lo que es hacer ¿no? trabajos en andamio, para armar el andamio, mejor dicho. ¿Hay algún requisito para que el trabajador haga o cualquier persona puede hacerlo eso? Ya, generalmente cuando vayamos a hacer armado de andamios, tenemos que tener el personal calificado, ¿no? Y el personal tiene que estar, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser calificado, tiene que ser entrenado, capacitado adecuadamente, porque un trabajo que vayamos a hacer de armar andamios no es un trabajo que de repente vayamos a hacerlo con personal que no esté calificado. Generalmente, si se va a hacer un armado de andamio, tenemos que usar los componentes adecuados, ¿no? Y tenemos que fijarlo en una parte plana en el piso, una parte fija. Y si el piso está desnivelado, tenemos que usar tacos como madera o otro material. Tampoco no podemos usar unos tacos en el piso que sea, por ejemplo, ladrillos, como generalmente usan en obras civiles, en obras de construcción, cuando vayan a armar un techo.
lo fije en la parte baja con ladrillo. El ladrillo no es resistente al peso que vayamos a usar, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar sobre un andamio, generalmente van a subir dos o tres personas, entonces tiene que soportar ese peso de las tres personas que vayan a estar encima del andamio. Y básicamente el personal tiene que ser capacitado, entrenado y nosotros generalmente en mina, cuando hacíamos esos tipos de trabajos, tenía que el personal pasar por un examen médico, ¿no? Porque ya a partir de 1,80 m para arriba, ya es trabajo, ya se considera trabajo en altura, entonces ya el personal tiene que pasar por un examen médico riguroso en el cual esté en las condiciones de poder, subir a más de 1,80 m. De repente hay personas que le tienen miedo a la altura, entonces esas personas no podemos enviarlo a hacer esos trabajos, ¿no? Yo tuve un trabajador en Cerro de Pasco en la cual le daba miedo la altura y no podía subir sobre el andamio. Entonces ya ese personal ya estaba para que pase material o para que haga otros trabajos, pero menos para hacer trabajos en altura. Y básicamente nosotros como supervisores lo que tenemos que hacer es hacer una inspección minuciosa del armado del andamio, porque hemos visto muchos accidentes a lo largo del transcurrir de las experiencias que nosotros hemos vivido. Hemos visto accidentes por caída de andamio, caída de personal. ¿Por qué? Porque no estaba armado adecuadamente, ¿no? Con todos sus componentes que debe tener un andamio. Y acá tenemos la participación de nuestro amigo Denis Durán, que ha puesto fuerza es igual a masa por la fuerza de gravedad, es masa y A es aceleración. O sea, es la masa por la aceleración, ¿no? Pero lo que ha preguntado su compañero de Wilmer, ¿a cuánto equivale la caída de un trabajador, ¿no? En caída libre. Y ahí también tenemos la participación de Denis Durán, donde dice, el operario de montaje y desmontaje de andamio debe estar capacitado y certificado en andamios y también en trabajo en altura. Justamente, todo trabajador que vaya a hacer trabajos de alto riesgo, eso se considera trabajos de alto riesgo, ¿no? Para hacer trabajos en altura, se considera trabajos de alto riesgo. Entonces, el personal debe estar capacitado y certificado. Hay empresas que certifican para que los trabajadores estén certificados para realizar trabajos de alto riesgo, ¿no? No solo el trabajo de alto riesgo lo consideramos los trabajos en altura, también consideramos trabajos de alto riesgo en espacios confinados, en arco eléctrico. Entonces, para esos trabajos de alto riesgo que se vaya a tener, el personal debe estar certificado. ¿Y cómo lo certifican? Hay una empresa certificadora en la cual certifica de que un trabajador está apto para poder hacer los trabajos de alto riesgo. Capacitado, lógicamente, se tiene que capacitar bien al personal, ¿no? Se tiene que evaluar médicamente, también se le evalúa médicamente. Entonces, ese personal está apto para poder hacer los trabajos de forma segura y adecuada. Muy bien por tu participación, Denis Durán. Más bien, gracias por acotar esta pregunta que nos hizo nuestro compañero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta más. Ahorita esto lo que estamos haciendo es en una empresa constructora, lo que es en altura. Como le digo, recién estoy empezando, y entonces quisiera, ¿no? Hacer una otra pregunta sobre, estamos en armado de andamios. ¿Cuántas personas mínimo se tendría que necesitar para armar un andamio de unos 12 cuerpos o 10 cuerpos? 10 cuerpos, estamos hablando de trabajos en altura más o menos hasta Sí, más de 20 metros, así es. ¿no? Entonces,
como ya generalmente eso va a depender ya del empleador, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a armar andamios de 10 cuerpos, 12 cuerpos o 30 cuerpos, vamos a tener que tener primero el personal calificado, dos, de que exista el número suficiente de personas para que puedan realizar el trabajo, porque dos personas no pueden hacer ese trabajo de armado, tres personas tampoco, cuatro no. ¿Por qué? Porque mínimo pueden hacer seis personas para el armado del andamio, ¿ve? Porque generalmente vamos a armar en sus cuatro lados, ¿no? Entonces, para armar eso tenemos que un personal tiene que sujetar, el otro tiene que pasar un accesorio, entonces no podemos minimizar la cantidad de personas que vayan a usar, que vayan a armar un andamio, ¿no? Mínimo, yo digo que son seis personas, porque en las áreas de trabajo donde yo he trabajado hemos armado andamios de tres cuerpos, nada más, pero ahí hemos usado cuatro personales. Y si ustedes van a usar, van a armar de más cuerpos, entonces mínimo seis personas. ¿Por qué? Porque a medida que van armando el andamio, van a ir anclando también ya su andamio, ¿no? ¿Para qué? Para evitar posible caída de andamio. ¿Y a cuántos metros de altura debes anclar ya tu andamio? Cuando ya empiezas a armar el primer cuerpo, ya debes estar anclando tu andamio. ¿Para qué? Para evitar que se caiga el andamio, ¿no? Y fijarlo bien sobre una base sólida y nivelada. Wilmer Bulgarino dice, de acuerdo a la norma NTP 400.033 y 400.034, debe ser montada los andamios, lógicamente, por personal capacitado, de acuerdo a las normativas mencionadas. Lógico, los andamios se montan de acuerdo a las normativas, los andamios tampoco no se arman como de acuerdo al criterio de cada uno. Anteriormente sí se podían armar al criterio, pero ahora han salido normativas en el cual nosotros debemos armar adecuadamente, ¿no? Y el número de personal que vayamos a usar va a depender también del empleador. Por ejemplo, yo les digo que yo usaba seis, cuatro personas, pero no eran andamios tan altos que nosotros teníamos que, pues, básicamente para el armado, pero aparte de eso tienes que usar personal, ayudantes que te pasen los materiales, que puedan izar, te tienes que tener también tu izaje para que puedan izar tus accesorios o los componentes del andamio, ¿no? Porque no vas a subir tu andamio, no vas a izar también tu andamio de forma manual, ¿no? Que es algo ilógico. ¿Alguna otra pregunta que quieran que podríamos contestar? Ya, muy bien, ya hemos contestado algunas preguntas del público, también para invitarlos a todos ustedes para que puedan inscribirse. Tenemos un formato en el cual están pasando acá están publicándolo, entonces inscríbanse porque a la final nosotros como ya les comenté la vez pasada en la capacitación del ingeniero Ever Rojas y en mi capacitación de que nosotros vamos a compartir con ustedes el software de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces ya este software es muy amigable para que puedan trabajarlo en sus áreas de trabajo. Nosotros como supervisores siempre nosotros debemos ver la forma correcta de llevar nuestro programa de seguridad. Y nuestro programa de seguridad básicamente es en la gestión y en la documentación que vayamos a hacer, ¿no? Y lógicamente, pues si nosotros como supervisores vamos a estar todavía sujetos a un Excel o a otro programa que no sea amigable para nosotros, no vamos a poder hacer nuestro trabajo adecuado, porque nosotros como ingenieros de seguridad, como supervisores de seguridad, lo que tenemos que hacer es
ir a supervisar nuestras labores y después de mediodía sentarnos en nuestra oficina y hacer gestión, ¿no? ¿Y qué es lo que hacer? ¿Y qué es hacer gestión? Es hacer que nuestras herramientas de seguridad estén adecuadamente. ¿Cuáles son las herramientas? Nuestro IPRC, nuestro documento de nuestro personal, de la distribución de EPP, de que el personal haya pasado su examen médico. O sea, nosotros como supervisor tenemos que estar al tanto de todos nuestros trabajos, de lo que está pasando en el área de seguridad, ¿no? Y de nuestros trabajadores. Entonces tenemos que llevar un control adecuado de todos nuestros accidentes, incidentes, de las capacitaciones que nosotros vayamos a realizar en nuestra área de trabajo. Entonces, todo eso, nosotros hemos elaborado un software en el cual vamos a llevarlo ya a la práctica para compartir con ustedes, sobre todo, ¿no? Los que están participando en este curso, en esta maratón de capacitaciones que vamos a tener todo el mes de enero y todo el mes de febrero, con la ponencia del ingeniero Eber Rojas, que es muy bueno en seguridad, ha sido gerente de operaciones, ha sido supervisor de seguridad. Entonces es muy bueno el ingeniero y vamos a tener la participación de él. Por ejemplo, el día lunes, él va a dar el tema de investigación de accidentes, incidentes por el método del ICAM, ¿no? De repente la mayoría de los supervisores saben qué es el método del ICAM, que es para hacer la investigación adecuada de un accidente, incidente. Entonces va a estar muy bueno el tema el día lunes. Los invito a participar y a inscribirse para poder tener una relación de ustedes, los participantes. Muchas gracias conmigo